En algún momento de los primeros años 40 en Nueva York, Roberto Mata empieza a dibujar con los ojos cubiertos. A veces trabaja con ambos párpados cerrados, otras con un solo ojo, otras más con los dos abiertos pero la mirada puesta en otra parte, en un rincón del estudio donde no hay nada que mirar. No es un ejercicio de virtuosismo, ni una excentricidad de joven surrealista. Es una forma de ausentarse del propio trazo, de esquivar lo que la mano ya sabe hacer, lo que la conciencia ya domesticó. Esa mano trabajando a ciegas contiene la contradicción central de Mata. Un hombre formado en el rigor del cálculo y en el trazado exacto, que aprendió a medir, a proyectar, a contener, y que un día decide soltar el control. No por abandono, por disciplina, porque ha entendido que para ver ciertas cosas hay que dejar de mirar. Hay una pregunta que sobrevuela ese gesto y que va a acompañar a Mata durante toda su vida. Una pregunta que no se responde con palabras, sino con la mano, moviéndose a oscuras sobre el lienzo. ¿Qué significa exactamente mostrar? ¿Qué ocurre cuando alguien renuncia a la precisión del arquitecto y se arriesga a señalar lo que todavía no tiene nombre? Mata no quería que lo llamaran pintor. Prefería una palabra más extraña, más antigua, casi en desuso. Montreur, el que muestra. No el que crea, no el que inventa, el que señala. Y para señalar ciertas cosas, para mostrar lo que permanece fuera del encuadre, a veces hay que empezar por cubrirse los ojos. Formado como arquitecto en la Universidad Católica de Santiago, Mata había pasado años dibujando planos, líneas precisas, ángulos justos. Luego trabajó en París como dibujante en el taller de Le Corbusier, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Allí dibujó la Villa Radieuse, la ciudad del futuro, el funcionalismo utópico que prometía ordenar el caos de la vida moderna. Sus manos conocían el oficio de la exactitud, sabían obedecer. Pero en Nueva York, frente al lienzo, esas mismas manos empiezan a desobedecer. Mata deja el dibujo y empieza a pintar. Y pinta muchas veces con los ojos vendados. No busca la inspiración. Busca lo que hay cuando la mirada no domestica el gesto. El automatismo surrealista no es para él un método, sino una forma de no estar donde la razón espera encontrarlo. La arquitectura le había enseñado a construir, pero él ya no quiere construir, quiere mostrar. Se llamaba Roberto Sebastián Antonio Mata Echaurren, un hombre largo, demasiadas mayúsculas para caber en un cartel de museo, demasiada genealogía para alguien que pasaría la vida moviéndose entre países, entre lenguas, entre disciplinas. Lo acortó, se rebautizó, firmaba sus cuadros con una sola palabra: Mata, sin Roberto, sin Echaurren, sin el apellido vasco-francés que lo anclaba a una familia de la élite chilena, a una historia de diplomáticos, presidentes y jesuitas. Cuando un hombre elige borrar de su firma la marca de su origen, elige también una manera de estar en el mundo. Ligero, sin raíces visibles, con el apellido convertido en pasaporte. Alguien dijo que Mata no pintaba el alma chilena, sino su extravío. Y tal vez es cierto. Pero ese extravío no empieza en los cuadros, empieza en la firma, en lo que se pierde cuando un hombre se reduce a su núcleo más filoso. Mata, a secas, como un código, como una máscara. Nació en Santiago en 1911, en una familia donde se hablaba francés y se leía Proust. Estudió con jesuitas franceses. Creció entre dos idiomas que siempre fueron también dos maneras de entender el mundo: la estructura del español y la fluidez del francés, la raíz y la fuga. Y esa tensión lo acompañó siempre. No era un hombre sin patria, era un hombre con demasiadas patrias para caber en una sola. Chileno, francés, español, cubano. 4 nacionalidades y ninguna definitiva. Y en todas se sentía de alguna manera un extranjero necesario.
En 1935 Mata llega a París. Viene de Chile con el título de arquitecto y con un destino que parece trazado. Trabajar con Le Corbusier, el hombre que está redibujando el mapa de la ciudad moderna. Y entra como dibujante en este taller y dibuja la Villa Radieuse. Traza líneas para la ciudad funcionalista, para el urbanismo que promete luz, orden, eficiencia. Le Corbusier proyecta edificios y Mata los dibuja. Y ese trabajo es preciso, es metódico, es exigente. Pero hay algo que no le encaja del todo. La arquitectura le ofrece un lenguaje, pero Mata descubre que ya no quiere hablarlo. No le interesa construir viviendas. Le interesa otra cosa. Construir espacios que no se puedan habitar con el cuerpo. Diagramas de fuerzas, geografías interiores, planos de territorios que no figuran en ningún mapa. Años después lo dirá con una frase que es casi un manifiesto. Dejé la arquitectura para hacer la arquitectura de la imaginación. La cita se ha repetido bastante y conviene tomarla en serio. No dice que abandonó el oficio, dice que lo desplazó. Lo que aprendió midiendo metros lo tradujo en atmósferas. Lo que calculaba para el hormigón lo aplicó al color. Lo que sabía sobre estructuras lo usó para entender las tensiones del inconsciente. El arquitecto no desaparece, se transforma. Sus cuadros son planos de un espacio que no se puede pisar, pero que existe. Son diagramas donde las fuerzas, las tensiones, las emociones se organizan como si fueran vigas y columnas. Solo que en lugar de acero, hay color. En lugar de hormigón, hay luz. En lugar de habitaciones, hay regiones psicológicas. En 1937, después de trabajar un tiempo en Londres con Walter Gropius y Moholy Nagy, Mata abandona definitivamente el taller de Le Corbusier. Pero no se va a fundar su propio estudio de arquitectura. Se va a buscar otra cosa. El arquitecto se convierte en montreur, el que muestra. Pasado el tiempo, Mata viaja a España y conoce a Federico García Lorca. Y pasan algún tiempo juntos y hablan. Mata le muestra sus dibujos. Y Lorca ve algo. No sabe muy bien qué, pero ve algo. Y le da una carta de presentación para Salvador Dalí. Mata no usa la carta de inmediato. La guarda y deja que el tiempo pase. En esos 2 años la guerra estalla en España. Y luego Lorca es asesinado en Granada. Y la noticia llega a Mata como llegan las noticias de la muerte de alguien a quien se ha conocido en persona, con el peso de lo irreversible. Y luego Mata por fin visita a Dalí. Lleva la carta y los dibujos. Y Dalí los mira y le dice, vaya a ver a André Breton. Mata cruza esa puerta y André Breton, el fundador y el guardián del surrealismo, examina los papeles del chileno. Breton siempre buscaba sangre nueva para el movimiento, pero era un cazador exigente. Sus veredictos podían ser definitivos. Él mira los dibujos de Mata y dice, tú eres un surrealista. Pero no es una bienvenida, es una sentencia. Es un bautismo que no admite réplica. Mata es admitido en el círculo. Ese mismo año se une al movimiento surrealista y participa en la Exposición Internacional del Surrealismo en París. Rápidamente asimila las 2 innovaciones cruciales de la pintura surrealista, el biomorfismo y el automatismo. Pero Mata no es un alumno obediente. Ya en sus primeros años se intuye que no va a quedarse dentro de las fórmulas que Breton ha trazado para el movimiento. La puerta que Lorca le abrió lo ha llevado a un sitio que no sabía que buscaba. Un sitio, sin embargo, que no será definitivo. Las puertas del surrealismo se abren y se cierran. Y Mata aprenderá, una década después, que la misma voz que lo bautiza puede expulsarlo. Poco tiempo después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, Mata desembarca en Nueva York. Llega con muy poco, casi sin red, y con una obra que todavía no sabe que va a cambiar el mapa del arte norteamericano. Se quedará durante 9 años y los odiará. Dice que la ciudad todo lo convierte en publicidad y espectáculo. Dice que los neoyorquinos solo piensan en comercio. Dice que Nueva York transforma todas las cosas, las vuelve superficie, brillo, transacción.
En Nueva York solo interesa la tecnología, declara. No les puedes pedir a los neoyorquinos que se han dedicado en exclusiva a la publicidad y al comercio que tengan ganas de un arte creador de conciencias. Paradójicamente es allí, en la ciudad que desprecia, donde Mata se convierte en Mata. En Nueva York deja el dibujo y empieza a pintar con los ojos vendados, con un solo ojo, con los dos. Allí nacen sus primeros hijos, los mellizos Gordon y John Sebastian. Allí vive con sus dos primeras esposas, ambas norteamericanas. Allí se le relaciona con los artistas del expresionismo abstracto. Les enseña el automatismo, les habla del inconsciente, los influye de manera decisiva. Jackson Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning, Archie Gorski, todos pasan por su órbita. Y sin embargo, Mata se esfuerza en despreciarlos, o en despreciar lo que hacen. Ellos pintaban cosas como Picasso, dicen conversaciones recogidas años después, y a partir de cierto momento empezaron a liberarse y llegaron a un punto en el que había como manchas, en las cuales la alucinación podría haber comenzado a interpretar realidades. Pero ellos se quedaron en las manchas. Esa contradicción es tan enorme como Manhattan. El lugar que detesta es el que lo consagra. La escuela que desprecia es la que él mismo ayudó a formar. Los 9 años neoyorquinos son, para coleccionistas y críticos, los más importantes de su obra. Y mientras Europa arde, Nueva York se convierte en el centro del arte mundial. Y Mata, el chileno que desprecia Manhattan, se vuelve imprescindible. Pero hay algo en el que no se entrega. Como si la influencia fuera una deuda que prefiere no cobrar. Como si el éxito fuera un malentendido que prefiere no aclarar. En 1948, André Breton expulsa a Mata del grupo surrealista. Los cargos son precisos y duros. Descalificación intelectual e ignominia moral. La causa inmediata es un suicidio. El 21 de julio de ese mismo año, el pintor Arshile Gorky se ahorca en su estudio de Connecticut. Gorky tenía 44 años y era un amigo cercano de Mata. Habían compartido ideas, influencias y conversaciones. Gorky había sido uno de los artistas más cercanos a Mata durante los años neoyorquinos. El grupo surrealista acusa a Mata de haber tenido una relación con la esposa de Gorky. Lo responsabilizan de la muerte. La acusación es grave y el veredicto inmediato. Mata es apartado del movimiento que ayudó a expandir, del círculo que lo bautizó una década después. Y no hay manera de saber qué fue lo que ocurrió realmente en la intimidad de esas relaciones. Lo verificable es la acusación y la condena. Lo verificable es que Mata se queda sin tribu por segunda vez. Primero fue la tribu chilena y luego la surrealista. Y aquí conviene detenerse durante un momento, porque Mata no era un hombre que pasara inadvertido por los grupos. No era alguien que se instalara cómodamente en las pertenencias. Había abandonado la arquitectura, se había distanciado de su familia, había reducido su nombre a un par de sílabas. Y sin embargo, cuando el surrealismo lo expulsa, la herida es real. Porque una cosa es irse y otra muy distinta es que te echen. Una cosa es desertar y otra es ser declarado indeseable. Durante 11 años, Mata queda fuera del movimiento. Y sigue pintando, y sigue exponiendo, y sigue viajando, pero ya no pertenece. Y aunque en 1959 Breton lo readmite, la grieta no se cierra del todo. Mata aprendió algo que ya sospechaba, que los grupos cuidan sus fronteras con más celo que sus ideas, que mostrar lo invisible tiene un precio, y que a veces el precio es quedarse solo. La misma lógica que gobierna sus países, sus disciplinas y sus filiaciones artísticas también parece marcar los vínculos íntimos de Mata. Llegadas intensas, distancias largas, familias que se dispersan en mapas distintos. Mata no se instala en los afectos, los atraviesa. Tuvo 5 esposas y 6 hijos. La primera fue la estadounidense Anne Clark, madre de los mellizos Gordon y John Sebastian. Después vino Patricia O'Connor, con quien no tuvo hijos. Con Ángela Faranda nació Pablo. Con Malit Pope
con quien se casó en el 55 y de quien se divorció en 1967, nacieron Federica y Ramuncho. Y finalmente, junto a Germana Ferrari, a quien conoció en 1968 y con quien se casaría en 1980, nació Alice. 6 hijos, varios países y un apellido que se multiplica. Entre esos hijos, uno encarna la herencia paterna de una manera que parece una metáfora exacta de la vida de Mata. Gordon Matta Clark. Si el padre construía espacios imaginarios, el hijo los destruía. Gordon se volvió célebre recortando agujeros en casas abandonadas. Sus obras eran vacíos, secciones de edificios que desaparecían para revelar el interior. La arquitectura como ausencia. Padre e hijo apenas se frecuentaron. Gordon murió en 1978, a los 35 años, mucho antes que su padre. En esa distancia entre dos cuerpos que comparten un apellido, pero no una geografía, hay algo que explica Mata mejor que muchas biografías. El Montreur sabía mostrar el inconsciente, pero hay una pregunta que su obra deja abierta. Una pregunta sobre lo que no supo o no quiso mostrar, sobre lo que quedó fuera del encuadre, en los márgenes de la tela, donde se amontonan los besos no dados y las conversaciones pendientes y los hijos que crecen sin padre, mientras el padre, en otro país, sigue pintando con los ojos vendados. Mata vivió fuera de Chile casi toda su vida adulta. Volvía, pero nunca se quedaba. Y cuando volvía, lo hacía como quien visita un país que conoce bien, y al que sin embargo ya no pertenece del todo. En 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, Mata regresa a Chile y pinta junto a la brigada Ramona Parra el mural El primer gol del pueblo chileno, en la antigua piscina municipal de La Granja, al sur de Santiago. Trabaja con jóvenes muralistas que llenan las paredes de color y de consignas. Mata, el arquitecto, el surrealista, el Montreur, se remanga frente al muro. Y no viene a supervisar, viene a pintar. Participa activamente en la campaña de Allende. Dona obra. Se involucra en el proyecto político de la Unidad Popular como pocos artistas de su estatura internacional lo habían hecho. 2 años después, el golpe militar de 1973 derriba al gobierno. Mata está fuera de Chile y vuelve a la distancia. Su relación con el país no es la del exiliado que llora la tierra perdida. Es la de quien sabe que pertenecer no exige presencia. Tampoco la de que la reniega. Es otra cosa, más compleja. La de quien reconoce un origen, pero se niega a que ese origen se convierta en destino. Mata conservaba el pasaporte chileno, pero también el francés, que obtuvo en los años 50. El español, que le había concedido la República en 1937. El cubano, que recibió en 1967 mientras trabajaba en La Habana. 4 nacionalidades, ninguna definitiva. Decía que era latinoamericano, y al decirlo, no trazaba una frontera. Trazaba una pertenencia más amplia, más difusa, más libre. En 1990 la democracia regresa a Chile, y Mata recibe el Premio Nacional de Arte. El reconocimiento llega tarde. Él sigue viviendo en Italia, en Tarquinia, frente al mar Tirreno. Y sigue pintando. Y sigue hablando de Chile como quien habla de un país que existe más en la memoria que en el mapa. No hay rencor en su voz, pero tampoco hay nostalgia. Simplemente la constatación de que algunas distancias no se miden en kilómetros. En los años 60 algo cambia en la pintura de Mata. El cuerpo humano, que hasta entonces apenas aparecía en sus telas, empieza a insinuarse. Figuras, siluetas, presencias. No es un giro hacia el realismo, es una ampliación del campo de visión. La actualidad política se cuela en el lienzo. Mata pinta la guerra de Vietnam, pinta los movimientos sociales, pinta la violencia, la resistencia, el poder. Sus cuadros se vuelven territorios donde las fuerzas de la historia chocan con las fuerzas de lo inconsciente. No ilustra la realidad, las muestra como un campo de tensiones donde lo visible y lo invisible se entrelazan. En 1973, el año del golpe en Chile, pinta un cuadro titulado La vida allende la muerte,
conocido también como Passage de la mort de la vie. La figura de Salvador Allende se desdibuja entre colores y formas que parecen a punto de estallar. Es un homenaje, pero no es un retrato. Es un mapa emocional de la pérdida y la resistencia. Mata no pinta lo que ocurrió, pinta lo que el acontecimiento desató en el interior de quienes lo vivieron. Su compromiso político no es panfletario, es atmosférico. En una entrevista, explica que el arte tiene que desvelar las enormes fuerzas económicas, culturales y emocionales que nos atraviesan. No se trata de denunciar, dice, se trata de hacer visible lo que el poder oculta. Y de nuevo, el montreur, el que señala lo que aún no tiene nombre. Pero ahora el territorio que muestra no es solo el inconsciente individual, es el inconsciente colectivo. La historia como un campo de fuerzas invisibles que determinan lo que creemos elegir, lo que creemos ser. Mata no fue un artista político en el sentido convencional. No se afilió a ningún partido. No hizo arte de consigna. Pero cuando la historia irrumpió en su siglo, no apartó la mirada. Simplemente siguió haciendo lo que siempre había hecho: mostrar. Mata murió el 23 de noviembre de 2002 en el hospital de Civitavecchia, en Italia. Tenía 91 años. El día anterior había inaugurado una exposición en Roma, con sus últimas obras. Pintó hasta el final. Y murió sin soltar el pincel, sin cerrar el lienzo, sin dar por terminada la exploración. Dejó una obra que abarca más de 6 décadas, múltiples técnicas, múltiples países, múltiples movimientos. Pero su verdadera huella no está solo en lo que pintó, está en lo que mostró y en lo que otros vieron gracias a él. Porque Mata no fue un creador aislado, fue un contagio. Durante sus años neoyorquinos, su estudio se convirtió en un laboratorio donde jóvenes pintores norteamericanos descubrieron que el lienzo podía ser otra cosa: un campo de fuerzas, un mapa del inconsciente, un territorio sin domesticar. A Motherwell le enseñó el automatismo. A Gorky le abrió puertas hacia una abstracción cargada de emoción y de memoria. A Pollock le mostró, sin pretenderlo, que el gesto podía ser más importante que la forma. Cuando los expresionistas abstractos alcanzaron su madurez, ya no eran discípulos de Mata, pero algo de su mirada había quedado en ellos, algo del montreur. Mata amplió el territorio de lo visible mucho antes de que existieran las palabras para nombrar lo que estaba mostrando. Antes del ciberespacio pintaba redes, conexiones, campos de información. Antes de la realidad virtual, él dibujaba sus coordenadas. Antes de la globalización, la había sentido en el cuerpo. Chileno en París, surrealista en Nueva York, latinoamericano en Roma. Su obra fue, en muchos sentidos, una cartografía prematura del mundo que estaba por venir. En 1946, Marcel Duchamp escribió que Mata era el pintor más profundo de su generación. No dijo el más talentoso, no dijo el más brillante, dijo el más profundo. Y la profundidad en Mata no era una cuestión de técnica, era una cuestión de mirada, de voluntad de ir más allá de lo evidente, de lo ya nombrado, de lo ya visto. La pregunta que deja abierta es incómoda, pero sencilla a la vez. ¿Cuánto de lo que nos rodea no vemos porque no tenemos aún los ojos para mirarlo? ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántas conexiones? ¿Cuántos espacios invisibles nos atraviesan sin que seamos capaces de percibirlos? Tu obra no ofrece respuestas. Ofrece un entrenamiento de la mirada. Una invitación a desconfiar de lo evidente. A buscar en los pliegues. A entender que lo real no termina donde termina lo visible. Gracias.